Mi novia me dejó para irse a vivir con otro. Un año después, apareció de repente en la reunión de antiguos alumnos con un bebé en brazos. En el instante en que me vio, sus ojos se enrojecieron de inmediato. Ya hemos estado en guerra fría demasiado tiempo. El hijo de Migure ya ha nacido. Cumplamos nuestro compromiso matrimonial. Migure también levantó su copa y dijo: Lo siento, Carlos. Lo siento, todo fue por mi culpa. Porque hice que Camila quedara embarazada. Por cuidarla pospuse la boda de ustedes dos. Ahora te la devuelvo. Y el niño también puede vivir con ustedes. Todos, al ver aquello, se burlaron. Vaya, Carlos, tienes suerte, ya tienes esposa e hijo. Acéptalo ya. Yo solo sonreí, hice un gesto con la mano para rechazar y luego levanté el anillo de diamantes en mi dedo. No hace falta, ya tengo esposa e hijo. Además, no me gusta criar el hijo de otro. En cuanto terminé de hablar, la algarabía se congeló al instante. Todos vieron cómo esos dos, que parecían tener la victoria asegurada, de pronto se pusieron nerviosos. Camila y yo podríamos habernos casado sin problemas y pasar la vida juntos. Hasta que, a tan solo un mes de la boda, estalló entre nosotros una fuerte discusión. No fue por otra cosa, sino porque ella quería tener un hijo con otro hombre. Cuando lo escuché por primera vez, me quedé perplejo y furioso. Hoy ya solo me queda la impotencia. Nos casamos en un mes. ¿Y aún así quieres tener un hijo con otro? ¿No crees que esto es demasiado absurdo? Con los ojos enrojecidos, aguanté durante mucho tiempo, pero al final no pude más. Camila se estremeció, era la primera vez que me veía tan enfadado. Justo cuando iba a decir algo, sonó la notificación de su teléfono interrumpiendo el momento. Bajó la vista, y al alzarla de nuevo, su mirada se volvió fría. Tengo que irme, cálmate. La miré alejarse. Fue entonces cuando entendí que todos mis años junto a ella, siempre habían sido solo mirando su espalda al marcharse. Tiempo después recibí un mensaje de Migure, con una captura de su conversación. Migure, Camila, mi padre ya no aguanta más. No necesitamos esperar la aprobación de Carlos. ¿Podemos hacer la fecundación in vitro ya? Te lo ruego. Camila, voy ahora mismo. Me quedé helado. Al fin entendí por qué se había ido con tanta prisa. Pensando en todo aquello, respiré hondo, tomé el móvil y publiqué un estado. Tras tachar el nombre de Camila, lo envié. La boda es en un mes. Pero quiero cambiar de novia. ¿Quién se ofrece? Todos pensaron que era una broma. Comentaron en tono burlón, y nadie lo tomó en serio. Justo cuando me sentía desanimado, sonó una llamada. Era de María. Al ver las palabras, ¿cuánto tiempo sin vernos? Me quedé inmóvil. María y yo éramos amigos de la infancia. En la escuela, ella era la chica más guapa y yo el chico popular. Además, siempre fuimos como perro y gato, desde el jardín de infancia hasta el final de la secundaria. Después, en la universidad, estudiamos en dos ciudades distintas y nuestras disputas se acabaron. Contesté la llamada pensando que vendría alguna burla suya. Pero su voz tranquila sonó. Carlos, si quieres cambiar de novia. ¿Qué tal yo? El ambiente se volvió silencioso de inmediato. No entendía del todo su intención. Pero en mi interior sabía bien que ella era la persona más adecuada para ocupar ese lugar. Tras un largo silencio, finalmente hablé. ¿Qué condición tienes? Ninguna. Si vamos a casarnos, solo cambia la forma de llamarme. Ya no, molestia, sino, esposa. Ese es mi único requisito. En el fondo de mi corazón había algo inusual. Pero volví a confirmarlo una vez más. Solo eso, lo que otras parejas tenían. Yo también debía tenerlo. Este deseo estaba más allá de lo que había previsto. Pensé que ella aceptaba solo porque su familia la presionaba demasiado para casarse. Durante estos años, yo había perseguido a Camila. Como ella no mostraba intención de casarse, su familia tampoco insistía. Ya había alcanzado la flor en la cima, así que no me atrevía a pedir demasiado. Pero en los últimos años, la salud de mi abuelo no era buena. Siempre esperaba que me casara. Por eso no tuve otra opción, decidí proponerle matrimonio a Camila. Al ver que el día de la boda se acercaba, ella de repente hizo una exigencia absurda. Apreté el teléfono con fuerza y respondí: no pienso en un matrimonio falso. Si vamos a casarnos, debe ser de verdad, con fidelidad y devoción de por vida. Ya que era así, ahora iba a ir a verte, para hablar sobre cuándo registrar el matrimonio y organizar la boda. Guardé silencio un momento y luego dije: dame medio mes, me encargaré de resolver todo lo demás. No especifiqué a qué me refería, pero ambos lo entendimos. Si el matrimonio era real, el pasado debía cortarse por completo. Así era. María no dijo nada más y colgó. Lo primero que hice fue arreglar mis contactos. Al ver el número guardado como esposa, una sonrisa burlona se dibujó en mis labios. Camila, ¿me ocultaste que ibas a tener un hijo con otro? Está bien, yo también voy a ocultarte algo, cambiaré de novia. Los días siguientes, Camila no volvió a casa. Yo tampoco pregunté, solo me puse en contacto con amigos cercanos, para retirar las invitaciones de boda que ya había enviado. Al principio, ella decía que no quería complicaciones, así que la boda no sería lujosa. Solo invitaría a unos pocos familiares y amigos. De repente, al recibir la noticia de la cancelación y tener que retirar las invitaciones, todos quedaron sorprendidos.
¿Por qué cancelan? ¿Acaso no estaban bien juntos? Al escuchar eso, solo sentí amargura. Bien juntos. Lo estable era que yo perseguía a Camila incansablemente, mientras ella siempre estaba distante. Sí, era estable, pero este amor, desde el principio hasta el final, solo existía en mí, no en ella. Ella siempre fue como un dios en las alturas, mirándome fríamente mientras yo la amaba sin poder despegarme. Pero ahora, ya no quiero amar. Finalmente, decidí no ocultarlo y decir la verdad. La novia se ha cambiado por otra persona. Al decir esto, no hubo tanto asombro, sino más bien bromas ruidosas de los amigos. Claramente, nadie se lo tomó en serio. Pero, pensándolo bien, era comprensible. Antes, yo amaba tanto a Camila que nunca me fijé en su expresión fría. Si hubiera sido otra persona y de repente dijera que ya no quería casarse, probablemente yo tampoco lo habría creído. Pero no importa, usaré la verdad para demostrar a todos que esta vez, realmente he renunciado. Retiré todas las invitaciones. Poco después, cuando regresé a casa, Camila finalmente volvió, siempre impecable y pulcra. Esta vez su camisa blanca tenía algunas arrugas. Debajo de sus ojos había hilos de sangre y su rostro estaba demacrado. Con solo mirarla, supe que no estaba bien. La primera frase que dijo coincidía con lo que yo acababa de hacer. Las invitaciones que ya se habían enviado. Devuélvelas todas. El maestro ha fallecido. Al menos debo guardar luto por medio año, no puedo casarme. Al decir esto, Camila esperaba que yo montara un escándalo. Que discutiera. Después de todo, yo siempre había estado presionando por la boda. Y ella sabía que mi abuelo seguía esperando ese día. Así que pensó que me enojaría. Incluso había preparado excusas para explicarse. Pero yo solo dije con calma. Lo sé, contén tu dolor. Camila se sobresaltó levemente y de repente se dio cuenta de que parecía que, desde aquella noche, me había convertido en otra persona. Aunque mi actitud hacia ella era un poco extraña. Ahora ella ya no tenía fuerzas para pensar en eso. Con el ceño fruncido por el cansancio, volvió a hablar. Carlos, hoy es el funeral. Cuando falleció, el maestro también mencionó tu nombre. Te llevaré conmigo a despedirte de él. No me agradaba Migure, pero con el maestro James, un hombre bondadoso y amable, no tenía objeción. Además, no esperaba que el hijo del maestro, para cumplir el deseo de su padre, hubiera hecho todo ese asunto de buscar a alguien para tener un hijo. Con la actitud de un espectador, asentí. Camila se lavó la cara, se cambió de ropa, y luego me llevó al funeral del maestro James. Al llegar, escuchamos una voz acompañada de llanto. Camila, miré hacia donde venía la voz. Migure, vestido de luto, con expresión ausente, cayó al suelo. La escena sobresaltó a Camila. Corrió rápidamente y lo sostuvo con cuidado en sus brazos, sin levantar la vista y solo me dijo, ve primero a rendir homenaje. Yo me quedo aquí con él. Al ver su actitud gentil, cuidadosa y preocupada, cualquiera que la viera pensaría que Migure era su novio. Si esto hubiera sido antes, al ver esa intimidad entre ellos, probablemente habría montado un escándalo allí mismo. Pero ahora, solo eché un vistazo y desvié la mirada. Sin decir nada, giré directamente hacia el gran salón. Parecía que Camila no esperaba que yo fuera tan decidido. Y se sorprendió un poco. Levantando la vista, esa sensación extraña volvió a surgir en su corazón. Pero cuando quien ocupaba su mente solo pronunció mi nombre, su atención se desvió de inmediato. Ella apartó a Migure a un lado, consolándolo con cuidado. Yo, con respeto, hice reverencia ante los ancianos. Y luego me dirigí hacia la esposa del maestro James. Con el rostro pálido. Tía, contenga su dolor. La esposa del maestro James asintió. Como respuesta, tomó mi mano. ¿Eres el novio de Camila? Gracias por venir a visitar al maestro James. He oído que ambos pensaban casarse. La niña es muy considerada. Se ofreció a cuidar de Migure en lugar del maestro. Los próximos 6 meses serán difíciles para ti. Solo escuché en silencio, sin mostrar nada, ni mencionar a Camila ni a Migure, ni las locuras que su hijo quería hacer. Al ver que mi rostro parecía afligido, la esposa del maestro James suspiró. La niña Camila también nos considera como quienes la vieron crecer. El maestro James la guió desde la universidad hasta su maestría y doctorado. Ella siempre ha sido una persona sentimental. Por eso tomamos esta decisión. No la culpes. Ahora que la novia ha cambiado. Claro que no la culparé. La entiendo. Al ver mi expresión de comprensión, la esposa del maestro James abrió la boca, como si no pudiera contenerse. No le prestes atención, aunque Migure la sigue a todas partes. Yo no creo que tenga intenciones románticas. Ella realmente te aprecia. Al escuchar esto, me quedé un poco rígido. Me aprecia, nunca lo había notado. Al ver que parecía incrédulo, ella continuó sin parar. Querido, no te engaño. Antes, el maestro James y yo pensábamos que Camila solo se sumergiría en sus estudios médicos. Y que no se enamoraría de nadie. Aunque no lo mostraba mucho. Delante de nosotros mencionaba tu nombre varias veces sin darse cuenta. Ya sea que te encontrara casualmente ayer. O que hoy hicieras algo delicioso para ella. O alguna tontería para llamarte la atención. Pareciera que se quejaba. Pero todos sabíamos que solo era amor inconsciente. Cada detalle, cada gesto. La esposa del maestro James contaba la atención secreta de Camila.
Pero yo solo lo escuchaba con ironía. Quizás antes, al oír esto, habría estado feliz. Pero ahora solo sentí amargura. Si Camila realmente me amaba, ¿por qué nunca lo sentí? ¿Por qué siempre fui yo quien la perseguía? ¿Y ella nunca se detuvo a esperarme? Si me amaba, ¿cómo podía tener un hijo con otro hombre? En el momento en que aceptó tener un hijo con Migure, todo estaba perdido. Entre nosotros, todo terminó por completo. Durante todo el funeral, Camila permaneció al lado de Migure. Hasta que terminó, comenzó a llover, y los invitados se fueron poco a poco. Ella recién condujo hasta donde yo estaba. Súbete, solo esas 2 palabras. Indiferentes. Estaba a punto de avanzar, pero la ventanilla del coche se bajó lentamente, y descubrí que Migure ya estaba sentado en el asiento del copiloto. Incluso su madre estaba en el asiento trasero. Antes de que pudiera decir algo, Migure habló. Camila, todavía quiero ir al cementerio a visitar a papá. Solo tú, yo y mi madre, ¿de acuerdo? Al escuchar esto, incluso la madre de Migure frunció el ceño. Migure, no hagas eso. Solo 6 palabras, pero tocaron un dolor profundo. Y Migure rompió a llorar. Hoy era el funeral de su padre. ¿Y no podía tomar un taxi solo? La madre de Migure iba a aconsejarlo. Pero Camila decidió. Carlos, más tarde iré por ti. Ella me miró de reojo, con voz autoritaria, y arrancó el coche, marchándose de inmediato. Me dejó solo en el lugar. Desde que Migure habló, ya había previsto este final. En este momento, no sentía dolor alguno por ser abandonado. Solo permanecí de pie esperando durante horas. Pero ella no vino. Al ver que la lluvia se intensificaba, supe que no aparecería. El lugar del funeral estaba aislado. Cerca no había transporte. Yo no tenía paraguas. Solo podía caminar bajo la lluvia. La lluvia aumentaba, dificultando la visibilidad. Caminé bajo la lluvia durante 2 horas. Y finalmente llegué a un lugar donde había un coche. Esa noche, al llegar a casa, tuve fiebre alta. Camila aún no había vuelto. Fiebre y delirios me dejaron débil. Sin fuerza siquiera para decir, no. Intenté levantarme para tomar algo de medicina con agua. Pero el efecto no fue rápido. Caí nuevamente en la cama. Todo el cuerpo ardiendo, hasta que no supe cuánto tiempo pasó antes de quedarme dormido. Un día y una noche transcurrieron. Y poco a poco bajé la fiebre. Justo entonces, escuché el sonido de la puerta abriéndose. Camila entró, sin mirarme, sobre no venir a recogerme. Ni mencionó nada, solo silenciosamente recogió sus cosas. Cuando terminó, me lanzó una mirada. Migure no está bien. Estos días estaré con él. Tú estarás solo en casa. Si pasa algo, llámame. Dicho esto, sin dudarlo, se fue corriendo. Sonreí con amargura. ¿Llamar por teléfono servirá de algo? Frente a ella, con el rostro pálido, ni siquiera se dio cuenta de que estaba enfermo. ¿Acaso podía esperar que dejara a Migure y volviera conmigo? Los días siguientes, Camila realmente no regresó, ni me llamó, pero yo sabía claramente todos sus movimientos. Después de todo, siempre tenía a Migure a su lado, compartiendo la vida. Cada día, escuchaba de sus amigos, lo que habían hecho. Por ejemplo, ella le preparaba sopa, pelaba los camarones para él. Por ejemplo, ella lo sacaba a pasear, a ver los fuegos artificiales. No presté demasiada atención a lo que hacían. Cuando me recuperé, fui a la empresa a presentar mi renuncia. Carlos, ¿por qué de repente quieres dejar el trabajo? ¿Ha pasado algo? Los colegas se sorprendieron al enterarse. Solo negué con la cabeza y expliqué que, después de tantos años afuera, también era hora de regresar y emprender algo propio. Esta explicación los confundió aún más. Finalmente, alguien no pudo contener la curiosidad. ¿Y Camila qué pasa? Su casa está en esta ciudad. ¿No significa que volverás a tu ciudad y tendrán que mantener una relación a distancia? Me sobresalté levemente. Mira, todos mis amigos sabían que amaba a Camila. Amaba tanto que por ella renuncié a todo y me establecí en esta ciudad extraña. Amaba tanto que todos, inconscientemente, sentían que esta relación solo requería mi esfuerzo, mientras que ella estaba completamente cómoda, dando por hecho mi sacrificio. Y después, entregaba toda su paciencia y dulzura a otra persona. Sonreí y negué con la cabeza. No es amor a distancia. Es que después no nos volveremos a ver. Tras entregar mis responsabilidades, recogí todas mis pertenencias y las llevé a casa. Al entrar, vi a Camila y Migure sentados en la sala. ¿Qué hacen aquí? Al verme con las cajas, ella se quedó sorprendida y preguntó por reflejo. No había ningún signo de alarma en su rostro. La empresa se trasladó de ubicación, así que traje las cosas primero. ¿A dónde se mudaron? Camila frunció el ceño. A punto de responder, Migure interrumpió de repente. Carlos, últimamente he estado de mal humor por la muerte de mi padre. He cometido errores. Incluso llegué a proponer tener un hijo con Camila. Ahora que lo pienso, era una locura. Pero, Camila y yo nunca hicimos nada. Ahora que mi padre ha fallecido, ya no necesito tener un hijo que continúe mi apellido. No te lo tomes a pecho. Se mostró lastimoso. Si no hubiera recibido aquel sobre, ni hubiera visto las insinuaciones en el historial de chats, probablemente lo habría creído. Pero ahora no tenía ánimos de analizar las pequeñas travesuras de Migure. Solo asentí con indiferencia y llevé las cajas a mi habitación. Al dejarlas, escuché sonar mi teléfono.
pero el sonido venía de la sala. Me di cuenta de que lo había dejado allí, a punto de salir a recogerlo. La puerta se abrió de golpe. Era el rostro sombrío de Camila. Con una mano sostenía mi teléfono y con la otra me miraba fijamente. ¿Quién es la esposa en tu teléfono? Era la primera vez que veía a Camila con esa expresión. Durante todos estos años, frente a mí, siempre había mantenido esa calma y frialdad. Creía que no sabía lo que era sentir celos. Recuerdo que cuando la perseguía, alguien me dijo, para conquistar a alguien también hay que ser astuto. Alguien como yo, pegado a Camila día tras día, podía volverse demasiado familiar para ella y aburrirla. Aprendí entonces a desaparecer unos días, e incluso a buscar a otras chicas cerca de ella, solo para ver si se ponía celosa. Pero ella, al verme con otras chicas, seguía con el rostro impasible. Solo pasaba como de costumbre, sin mirarme siquiera. Ahí comprendí que la táctica de hacerte esperar para atraparte podía funcionar con otros, pero no con Camila. Después, volvimos a la dinámica inicial. Ella siempre delante, yo persiguiéndola detrás. En un parpadeo, habían pasado 6 años. Ahora, finalmente vi a Camila sentir celos. Pero ya era demasiado tarde. Tomé mi teléfono, a punto de explicar, cuando la voz de Migure llegó desde detrás de ella. Seguro que son hermanos. Mi hijo siempre apunta, esposa, para su hermano. Como Migure ya había dado la explicación, me dio pereza corregirlo. No dije nada y me fui a mi habitación, devolviendo la llamada. En ese momento, María llamó de repente. Pensé que sería algo importante. Pero al abrir la boca, solo preguntó trivialidades. ¿Ya comiste? En Sevilla ha estado lloviendo estos días. ¿Cómo está el clima en Haitán? ¿Llueve también? Dicen que aquí el clima ya está mejorando. Debes abrigarte y no enfermarte. Al principio respondí a cada pregunta, esperando que entrara en el tema principal. Pero seguía preguntando y preguntando, sin mencionar el motivo real. Hasta que ya no pude soportarlo y quise colgar. ¿Cuál es el asunto de una vez? Si no lo dices, cuelgo. Al oír esto, finalmente no pudo seguir con rodeos y preguntó. ¿Te arrepientes? ¿De verdad quieres cambiar de novia? Tantos rodeos solo para preguntar eso. No pude evitar reírme entre lágrimas. María asintió con solemnidad, con un hilo de tristeza apenas perceptible en su voz. ¿No te gustaba mucho tu novia? Quise preguntarle cómo lo sabía. Pero al pensarlo, desde la universidad, la primera vez que vi a Camila, hasta el constante seguimiento sin rendirme, y luego el éxito de declararle mi amor, la alegría diaria por su reciprocidad, hasta la decisión de casarnos y luego cambiar la boda. Todos estos años, mis amigos casi siempre la mencionaban. Hice público mi amor por ella, deseando que el mundo entero supiera. Carlos amaba mucho a Camila, pero en esta situación, era difícil no enterarse. Me burlé de mí mismo y negué con la cabeza. Guardé silencio un buen rato, haciendo que María al otro lado de la línea se pusiera inquieta. Seguramente, en la siguiente frase escucharía que yo dijera, no, todavía la amo. Entonces, lo de cambiar de novia debería quedar en suspenso. Pero rápidamente, escuchó mi respuesta, ahora ya no me gusta. Espera, y le di a Camila una especie de tranquilizante mental. Tranquila, ya dije que quería cambiar de novia y casarme contigo. No me arrepentiré por ella. Finalmente, la llamada terminó. Cuando terminé de recoger mis cosas y salí, Migure todavía no se había ido. Sentado en la sala hablando con Camila. Al verme salir, su rostro aún mostraba algo de molestia. Tras dudar un buen rato, finalmente habló, mencionando aquella nota. Ya hablé con mi hermano. Pero después de esto, no deberías poner nombres así en sus contactos. Lo miré con sorpresa, no esperaba que recordara ese asunto. Asentí, considerándolo una respuesta. Nadie sabía si estaba respondiendo a la pregunta anterior, a la siguiente, o a ambas. Camila solo entendió que había aceptado, y su rostro se suavizó un poco. Todos esos cambios emocionales de ella fueron captados por los ojos de Migure. En un instante, su expresión se volvió intensa. Migure no esperaba que Camila aún tuviera un sentimiento posesivo hacia mí. Después de todo, según su planificación, ella no debía importarle yo en absoluto. Todavía es temprano. Carlos, Camila, los invito a salir a comer y luego al cine. Así agradezco a todos por soportarme en este tiempo. Vale, al ver la sonrisa forzada en su rostro, más o menos entendí el propósito de su propuesta. No era otra cosa que mostrar cuánto cuidaba Camila de mí, su dulzura y cariño hacia mí. Al pensar en eso, negué con la cabeza. Primero, no quería participar en este juego infantil de rivalidad con ellos. Segundo, ya era hora de volver a casa y tenía muchas cosas que resolver. Pero Migure no podía dejar pasar esta oportunidad. Al ver que negué, puso cara de súplica, mirando a Camila. Camila, ¿Carlos aún está enojado conmigo? Sé que antes actué por impulso y cometí algunas locuras. Carlos tiene razón en estar enojado. Yo fui el culpable. Dicho esto, se le enrojecieron los ojos, haciendo que Camila sintiera un dolor inexplicable. Por un instante, su mirada tierna se dirigió hacia mí. Suspiré. Si me negaba a ir, Migure probablemente terminaría llorando desconsolado. Y yo, naturalmente, me convertí en el villano, implacable. Al final, me vi arrastrado fuera del lugar por la disputa. Por casualidad, ya era hora de comer.
Así que los tres fuimos al restaurante primero. Fue Migure quien eligió el lugar, un restaurante de mariscos. Al sentarnos en un salón privado, miré profundamente a Camila. Ella no evitó mi mirada, observando a Migure que pedía los platos. En su mirada se percibía un dejo de ternura. Camila claramente se puso celosa. Después de todo, sabía que soy alérgico a los mariscos. Esto era solo porque Migure insistió en que el marisco de ese restaurante era excelente. Así que me había traído. Cuando los platos llegaron, a diferencia de ellos que tenían todo tipo de mariscos, frente a mí solo había un vaso de agua. Migure comía mientras Camila le pelaba los trozos de marisco. Él levantó la cabeza y me miró, curioso de que yo solo bebiera agua. Carlos, realmente están deliciosos. ¿No probarás siquiera un poco? Sonreí con un dejo de burla. Justo cuando iba a hablar, Camila cambió de tema nuevamente. Un plato de camarones pelados se colocó frente a Migure. Sus ojos brillaron y comenzó a comer con alegría, dejando atrás el tema anterior. Tras la comida, Migure nos llevó al cine. Tras varias opciones, eligió una película de terror. Al entrar en la sala, finalmente entendí su intención. Me senté en la fila exterior. Al lado, Migure gritaba de miedo. A veces confundía el coca de Camila con el suyo. Otras veces los sustos de los fantasmas lo hacían aferrarse a ella, exclamando que tenía miedo. Al final, incluso se lanzó directamente a su regazo. El movimiento de Migure dejó a Camila sorprendida. Por instinto, frunció el ceño y levantó la mano, como si quisiera empujarlo, pero tras vacilar un momento y ver su rostro aterrorizado, pensando en el profesor James, finalmente bajó la mano, inclinó la cabeza y vio hacia mí, mirando la dirección de ellos. Yo claramente había visto todo, y mi mirada permanecía tranquila, como si nada hubiera pasado. Carlos, rara vez la oía llamarme por mi nombre con tanta cercanía. A punto de explicarse, yo ya giré la cabeza hacia adelante, como si estuviera completamente concentrado en la película, ignorando lo ocurrido. Su explicación se quedó atorada en la garganta. Camila solo sintió un gran malestar en el corazón. Pero al escuchar su voz consolando a Migure, no pude evitar sonreír, pensando que pronto ya no volvería a esta ciudad. Decidí primero despedirme de mis amigos más cercanos. Envié un mensaje en nuestro grupo de chat. Vamos a reunirnos. Hay algunas cosas que quiero decirles. El primero en responder fue Yamal, quien estaba en contacto más frecuente conmigo. Rápidamente contestó, justo, hay una reunión de clase en unos días. Entonces, ese día me va bien también. La propuesta fue aceptada unánimemente. El día de la reunión, salí temprano de casa. Al llegar a la sala acordada, los demás ya estaban presentes. Al verme, uno tras otro comenzaron a preguntarme curiosos. Carlos, hace unos días dijiste que querías contarnos algo. ¿Qué es? Asentí y respondí lentamente. Dentro de 2 días me voy a casar. Después de eso, no sé si volveré a verlos. Los invito a todos a mi boda. Al decir esto, toda la sala quedó en silencio. Inmediatamente, todos recordaron aquella publicación que hice tiempo atrás. Carlos, ¿en serio hablabas en broma la vez pasada? ¿Acaso realmente quieres dejar a Camila y casarte con otra persona? ¿Ella lo sabe? Antes de que terminara la frase, la puerta se abrió de golpe y la voz de Camila resonó. ¿Saber qué? Al verla aparecer de repente, todos se miraron entre sí. Al final, fue Yamal quien soltó una carcajada, desviando la atención. ¿Quién dejó entrar a esta gran dama aquí? ¿Ya sacaste tu carta? Al ver que Camila fruncía el ceño, confundida, Yamal explicó entre risas. José ha estado estudiando adivinación. Cada uno debe sacar una carta para que él la use como conejillo de indias, y vea qué pasa. Al ser mencionado, José, efectivamente con un mazo en mano, se acercó emocionado. Rápido, rápido, cada uno una carta. Tomé una al azar. Desde que llegamos, todo parecía llevarnos a este momento. Camila también tomó una carta. Yamal animó. Vamos, vamos, que José vea que te tocó. Yo también sentí curiosidad, sin saber si sería exacto. Al voltear mi carta, las palabras reflejadas ante mis ojos decían: quien tiene expectativas se decepcionará. Quien no espera nada, recibirá todo en abundancia. Leí y mantuve mi rostro sereno. Correcto, devolví la carta a José. Al verla, me palmeó el hombro como para consolarme. Aunque parezca algo negativo, al final habrá sorpresas felices. No te preocupes demasiado. Asentí y miré a Camila. Ella volteó su carta y al leerla, me quedé atónito. Los demás también callaron. Alguien curioso tomó la carta de sus manos. La leyó y se quedó sorprendido. Luego se la devolvió a José. José, parece que tu poder aún no es suficiente. Todos saben que la relación de Carlos y Camila es muy estable. ¿Cómo puede decir, amor eterno? La frase dejó a nuestros amigos incómodos. ¿Por qué no podía ser cierto? Yo ya había decidido irme de la ciudad, dejar a Camila y casarme con otra persona. Pero aún había muchos que desconocían la situación. Los murmullos de, la carta de José no es precisa, llenaron el lugar, aumentando el ruido. En ese momento, el teléfono de Camila sonó. No escuché la voz del otro lado. Solo vi cómo cambiaba su expresión, y cómo sus ojos se fijaban en mí. Carlos, acompáñame al hospital. No entendía qué tenía que ver conmigo. Pero al ver su rostro serio, no pregunté nada y la seguí rápidamente. El auto avanzó veloz hacia el hospital.
A veces nos topábamos con tráfico. Los claxones resonaban mientras su rostro mostraba impaciencia y preocupación. Media hora de camino se redujo a apenas unos minutos. Sin decir palabra, me llevó directamente a la azotea. Al salir, frente a nosotros había un hombre con un cuchillo, apoyado en la baranda, sujetando a Migure que estaba aterrorizado y llorando. Al ver a Camila aparecer, sus ojos se llenaron de esperanza. Camila, sálvame. Aún no entendía qué pasaba cuando de repente fui empujado hacia adelante con fuerza. Una voz familiar resonó detrás de ella. Mira bien, este es mi novio. Suelta al que tienes como rehén. Él es inocente. No tiene ningún significado para mí. No sirve de nada matarlo. Solo controlando a mi novio puedo lograr mi objetivo. Entonces comprendí, ella me había traído apresuradamente solo para usarme como intercambio y proteger a Migure. Sumado al murmullo de la multitud que nos rodeaba, entendí todo. Alguien nos había estado observando estos días. Al ver a Camila con Migure todos los días, asumió que él era su novio. Y lo secuestró. En ese instante, sentí como si me hubieran lanzado un balde de agua helada. Todo mi cuerpo se estremeció. Camila detrás de mí no dudó ni un segundo, empujándome hacia adelante. Era ridículo. Mi novia estaba todos los días junto a otro hombre. Y ahora, ante un peligro, me empuja al frente para proteger a su hijo adoptivo discípulo. El hombre miró a Migure en sus manos y luego a mí empujado hacia él. Probablemente, al vigilar, me había visto aunque no confiaba en el cuchillo. Pero inconscientemente relajó su agarre. Miró alrededor, preparándose para que yo intercambiara por el rehén. Pero justo cuando soltó, un grupo de policías apareció desde 4 direcciones. Uno lanzó el cuchillo en un movimiento relámpago. Otro sacó a Migure de inmediato. En el momento en que Migure quedó a salvo, Camila corrió frente a él. Migure, ¿estás bien? Migure la abrazó con miedo, llorando sin parar. Camila, creí que iba a morir. Al confirmar que estaba a salvo, ella recordó que yo acababa de ser empujado. Se volteó, sorprendida. ¿Tú estás bien? Pero al mirarla, en mis ojos solo había calma absoluta. Camila no era de las que daban explicaciones, normalmente no le importaba nada. Pero hoy, al verme así, su corazón se estremeció, descubriendo que surgía en ella un sentimiento incontrolable. Carlos, ya he colocado gente alrededor. Solo tienes que avanzar, distraer a ese tipo, y la policía intervendrá. Esto es solo un plan. Tenía razón y fundamento en lo que decía. Tampoco objeté lo que ella decía. Sí, esto era solo un plan. De todos modos, yo estaba bien. Pero, ¿y si algo salía mal? Ella era mi novia. ¿Podía realmente usar la vida de su novio para salvarla de otra persona con tanta naturalidad? En ese momento, la miré como a una desconocida. Carlos, mira bien, esta es la mujer por la que te entregaste por completo. Por la que dejaste todo para asentarte en una ciudad ajena. ¿Lo lamentas? Creo que sí, lo lamento. Por suerte, aún hay tiempo para compensarlo. Después de aquel día, Camila contó que Migure había sido secuestrado y aterrorizado por su culpa. No podía dejar de preocuparse, así que siempre estuvo al lado de Migure, sin separarse ni un paso. Se olvidó de que ese mismo día, también me había empujado a mí hacia los matones. Por suerte, ya había decidido renunciar a esa relación imposible. No volvería a sufrir por ella. Una vez más, me quedé solo en la casa. Poco a poco, fui limpiando todo lo relacionado con Camila. Las fotos de nuestra boda, que habíamos tomado antes, las saqué, pero luego las retiré una por una y las arrojé al fuego. Cuando finalmente vi las llamas devorar las imágenes, volví la mirada hacia las demás cosas en la habitación. Antes, para acercarme a Camila, había comprado innumerables objetos a juego. Cepillos de dientes y vasos pegados entre sí. Toallas de diferente color pero con el mismo bordado adorable. Ropa a juego colgada en el armario. Pulseras a juego dentro de la caja de joyas. Todo lo reuní, lo puse en cajas de cartón y lo tiré. De ahora en adelante, no necesitaría nada de eso. Una vez que terminé de tirar lo que debía tirar, comencé a empacar mis maletas. Antes, consideraba este lugar como un segundo hogar. Siempre esperaba que en esta casa, cada rincón llevase mi marca. Pensaba que cada vez que Camila lo viera, recordaría mi presencia, que poco a poco me aceptaría, me amaría y no podría separarse de mí. Pero hasta ahora, eso nunca sucedió. Había demasiadas cosas, y el ritmo de empacado era lento. Por la noche, cuando Camila volvió a casa, yo todavía no había terminado. La puerta se abrió, y ella entró, mirando de reojo el montón de ropa sobre la cama. Me sobresalté un poco, aún pensando en cómo explicarlo, cuando escuché que ella preguntaba, ¿tienes que ir de viaje por trabajo? Mi movimiento se detuvo, me di la vuelta y continué empacando, ocultando la sonrisa burlona en mis labios. Ya renuncié, ¿qué viaje? Parecía que nunca había considerado que me iría. Pero eso estaba bien, no quería hablar mucho. Murmuré y añadí, mañana. Al escuchar eso, Camila solo asintió y no preguntó más. Se dio la vuelta y fue a preparar la cena. Cocinaba muy bien, solo que por el trabajo rara vez lo hacía. Y últimamente había estado pasando más tiempo en la cocina. Lástima que los platos al final solo los disfrutaba Migure. Después de comer, Camila sacó una caja de regalo y la puso frente a mí. Me sorprendí un poco y la miré de reojo.
Ella rara vez tomaba la iniciativa así. No acepté el regalo, solo pregunté directamente, ¿qué pasa? Al recordar lo del día anterior. Vaciló un instante, miró mi expresión al irme y finalmente solo dijo suavemente, lo siento. Así que hoy se comportaba de manera inusual por eso. Pero yo ya había decidido soltarla y dejarla con Migure. Su decisión de protegerlo, por supuesto, ya no me concernía. Mi reacción fue tan tranquila que Camila se sorprendió un poco. Aún así, continuó, Migure no ha estado de buen humor últimamente. Pedí unos días libres para estar más tiempo a su lado. Mi expresión no cambió, antes, ni en cumpleaños, aniversarios ni cuando yo estaba enfermo. Había pedido quedarse conmigo. Pero ahora, solo porque Migure no estaba feliz. Inmediatamente pidió permiso para estar con él. ¿Y qué podía decir yo? Haz lo que quieras. Al escuchar esas 4 palabras, ella no dijo más. Rara vez, Camila tomó la iniciativa de abrazarme. Carlos, Migure es hijo de mi maestro. Después de que él falleció, nunca ha estado bien. Esta vez lo asustaron, así que voy a quedarme un tiempo con él. Después, te compensaré, ¿de acuerdo? No acepté, tampoco rechacé, pero en mi corazón me preguntaba, ¿habrá un después para nosotros? A la mañana siguiente, saqué mis maletas hacia la puerta. Camila había comprado desayuno. Más tarde te llevo. No dije nada, solo me senté a comer en silencio. Después de comer, listo para salir, miré el teléfono y dije la frase que ya esperaba. Carlos, de repente tengo un asunto y no puedo acompañarte. Sin pensarlo mucho, ya sabía que quien llamaba era Migure. Solo asentí, ve a tu trabajo. Al ver que acepté, ella ya no se preocupó. Antes de salir, se dio la vuelta y me recordó. Cuando vuelvas, avísame, entonces iré a recogerte. Y se fue sin mirar atrás. Vi su espalda desaparecer, y susurré, Camila, no volveré. Finalmente, dejé una nota en la mesa. Terminemos, me voy a casar en mi ciudad natal. Empujé la maleta hacia la puerta y tomé un taxi al aeropuerto. A partir de ahora, Camila ya no tendría que ver más de mí. Tras unas horas de viaje, el avión aterrizó en Sevilla. Mientras sacaba la maleta, revisé el teléfono y vi un mensaje. Ya casi llego al aeropuerto. ¿Ya estás? Respondí mientras levantaba la vista. En el concurrido vestíbulo, vi a María. Llevaba un vestido elegante, labios rojos. Cada gesto irradiaba refinamiento y cortesía. De vez en cuando bajaba la vista al teléfono. Y de vez en cuando levantaba la cabeza, buscando constantemente. Al verme, inmediatamente me saludó con la mano. Se levantó y comenzó a caminar hacia mí. Un destello de asombro apareció en mis ojos. Inesperado. Mi amiga de la infancia. Aquella que siempre me seguía para discutir por cualquier tontería. Ahora mostraba esta actitud. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste petrificado? Dijo ella, la mujer de figura ágil, deteniéndose frente a mí, su tono juguetón con una sonrisa en los labios. Cuando nos casemos, podrás mirarme todo el tiempo que quieras. Sin darme cuenta de lo ridículo que me veía. Me sonrojé, tratando de aparentar tranquilidad, y le lancé una mirada de soslayo a María, respondiendo de inmediato, después de tanto tiempo sin vernos. Sigues tan enamorada de ti misma. Ella, con naturalidad, me tomó del brazo y me llevó hacia afuera. Tengo derecho a estarlo. ¿Por qué no podría ser así? Me quedé sin palabras. Al mirar su rostro radiante y hermoso, no encontraba forma de contradecirla. Realmente era muy hermosa, desde pequeña hasta la adolescencia. Siempre había sido la estudiante más destacada, inteligente, hermosa, y la hermana mayor, favorita de todos los chicos. Aparentaba tener experiencia con los chicos, pero en realidad era increíblemente ingenua. Nunca aceptaba ninguna confesión de manera ligera. Somos estudiantes. Nuestra tarea más importante es estudiar bien. ¿Cómo podríamos pensar en esas cosas sin sentido? Después de graduarnos, cada uno tomó su propio camino. Aunque no seguía sus noticias de manera activa, había oído vagamente que nunca había tenido romances. Pensando en eso, levanté la vista hacia ella y pregunté. Antes, todos pensaban que bromeabas. ¿Por qué? ¿Aceptaste esa petición tan absurda? Mientras preguntaba, llegamos al estacionamiento donde ella había aparcado. María abrió la puerta del asiento del acompañante para mí, esperando a que me sentara antes de pasar al asiento del conductor. Frunciendo el ceño, me dijo, pensé que ya lo sabías. ¿Deberías saber qué? No entiendo nada. Fruncí el ceño, observándola, al ver que mi expresión seguía confundida. María suspiró suavemente y giró el rostro. Sin responder directamente, el auto comenzó a avanzar lentamente fuera del estacionamiento. Justo cuando pensé que no diría nada más, de repente habló con su habitual tono despreocupado. ¿No has hecho tú también cosas absurdas más de una vez? Por supuesto que creí en eso. ¿Qué pasaría si fuera cierto? Si fuera cierto, podría beneficiarme. No, aquellas palabras me dejaron momentáneamente atónito. Al enfrentar sus ojos llenos de humor, como un rayo de claridad me atravesó. María se refería a cuando yo permanecí en Aichen por Camila. La frase siguiente confirmó aún más mis sospechas. Finalmente reaccioné, con las orejas un poco calientes. Algo incómodo. No me digas que, ¿te gusta? El semáforo se puso en verde. El auto continuó su camino. Su suave risa me acompañó. Sí, me gustas desde hace mucho. Mucho tiempo. Desde antes de que tú siquiera gustaras de Camila.
De pequeña, sin entender mucho, pensé que si lograba llamar tu atención, entenderías mis sentimientos. Nunca imaginé que serías un tonto, corriendo solo a un lugar tan lejano, y quedándote allí por una mujer que no te valoraba. Menos mal que fui paciente, esperando hasta que volvieras a mi lado. María ocultó su monólogo final en su interior. Pero 6 palabras, me gustas desde hace mucho, fueron suficientes para dejarme sin palabras. Hasta que el auto se detuvo en el estacionamiento del complejo. Recién pude recuperar la compostura. María, ¿desde cuándo es así? Esta vez, ella fue evasiva. Adivina, esa sensación familiar volvió a mí. No supe qué decir, abrí la puerta y bajé. María me siguió de cerca, caminando a mi lado. Nuestro edificio estaba muy cerca. El camino a casa era el mismo. Dentro del ascensor, ambos permanecimos en silencio. Yo miraba mis pies, ella apoyada tranquilamente en la pared, observando mis orejas enrojecerse. Cuando se abrió la puerta del ascensor, María me acompañó hasta la entrada de la casa. No me permitió acercarme más. Aunque soy hombre, no pude evitar sentirme avergonzado. Con una leve sonrisa, ella pasó la mano por mi cabello. Y antes de que pudiera enojarme, se dio la vuelta y se fue. Antes de irse, no olvidó recordarme. En 2 días, llevaré a mis padres a hablar del matrimonio. Carlos, tú también debes estar preparado. La miré de reojo, saqué la llave y entré sin decir palabra. Parecía no importarle. Felizmente subió las escaleras. Era solo un piso, pero en ese momento, su felicidad parecía capaz de subir 20 pisos sin problema. Entré en casa con mi maleta. No había venido en 6 años, y ahora sentía una extraña cercanía. En la sala no había nadie. El sonido de las ruedas de la maleta sobre el piso resonaba especialmente fuerte. Al escuchar el ruido afuera, el señor Enrique, con el cabello completamente blanco, pensó que había un ladrón en casa. Se apoyó en su bastón y salió con gran ímpetu. ¿Qué mocoso se atreve a entrar a la casa de los Enrique? Apenas terminó de hablar, me vio de pie en la sala, con los ojos llenos de lágrimas. Clac, su bastón cayó al suelo. El señor Enrique ni se molestó en recogerlo. Con los ojos enrojecidos, giró y entró al cuarto. Rápidamente dejé la maleta y lo seguí. Finalmente, cuando él se disponía a recostarse, lo abracé con fuerza. Abuelo, lo extrañé mucho. El señor Enrique tembló, con voz ronca. No lo creo, mocoso. Dijiste que solo ibas a estudiar, que cuando tuvieras vacaciones vendrías a verme. Pero esperé, y fueron 6 años. Él sabía que volvería pronto, solo que no sabía el día exacto. La noticia, también se la había dado María. Yo, ni una llamada había hecho. Me había olvidado de este viejo. ¿Y aún decía que me acordaba de él? El señor Enrique resopló, sin voltear, intentando despegarme, pero yo lo abrazaba con fuerza. Las lágrimas caían sobre su hombro. Sintiendo mi calor, suspiró y dejó de resistirse. Pero aún murmuraba enojado. Recordarme, 6 años sin volver, dejando a este viejo en casa. Sin preocuparte, si María no me hubiera recordado todos los días, quizá nadie sabría que he muerto. Rápidamente le tapé con acento agudo la boca, riendo forzadamente. Debes vivir 100 años, no te permito decir esas cosas pesimistas. Pero al recordar sus palabras, sentí remordimiento. Perdón, abuelo, todo es culpa mía, no volveré a irme, siempre estaré a tu lado. Sí, el señor Enrique negó con la cabeza. Tonterías, espero verte casado y con hijos. Solo cuando vea tu felicidad, podré descansar y reunirme con tu abuela y tus padres. Al escuchar eso, me sentí aún más inquieto. Sabía que ese día llegaría tarde o temprano. Pero aún así, quería que llegara. Tarde. Cambiamos de tema, recordando la infancia, y el ambiente se volvió más ligero. El señor Enrique me miró, con un dejo de nostalgia. Has crecido, te has vuelto más delgado. Has cambiado, pero pase lo que pase, Carlos siempre será mi nieto, dijo. Me apoyé en su hombro, ya con el ánimo más tranquilo. El abuelo soltó una carcajada, pero al pensar en mi matrimonio se mostró algo preocupado. ¿No habías dicho que te casarías pronto? ¿Por qué has vuelto de repente? Negué con la cabeza, sin querer hablar demasiado del tema. Ella y yo no somos compatibles, así que cancelamos el compromiso. Al ver que mi abuelo empezaba a preocuparse de nuevo, recordé las palabras de María antes de irse. Mis manos se enrojecieron un poco. Dudé un instante, pero finalmente decidí decir la verdad. María dijo, que en 2 días llevará a sus padres para hablar del matrimonio. Al escuchar esto, los ojos del abuelo se abrieron de par en par. Después de pensar un buen rato, reaccionó y se echó a reír en voz alta. Qué bien, esa niña ha esperado muchos años con ansiedad y finalmente llegó este día. Mientras tanto, en Aichen, Camila llegó a casa 3 noches después. Ya entrada la noche, empujó la puerta y encontró la casa completamente a oscuras. Por instinto, llamó mi nombre, pero el tiempo pasaba y la habitación permanecía en absoluto silencio. Encendió la luz y vio que todo estaba igual que cuando se fue. Entonces recordó, yo estaba de viaje de negocios. Y en estos días tampoco me había comunicado con ella. Antes de irme, habíamos acordado, yo avisaría la fecha de regreso y ella vendría a buscarme. Pero no dije nada. Camila se dirigió a la sala mientras sacaba su teléfono y abría el chat conmigo.
Al mirar, vio mis mensajes anteriores, llenos de recuerdos y detalles, como si hubiera querido llenar la pantalla. A veces compartía cosas divertidas del trabajo. A veces hablaba de mi vida diaria. Otras veces preguntaba cuidadosamente si quería estar a mi lado. Y en ocasiones no obtenía respuesta. Sin embargo, seguía enviándole mensajes todos los días, sin cansarme, pero al mirar con atención, el mensaje más reciente había sido enviado hacía más de medio mes. ¿Cómo es posible que Carlos no me haya buscado en tanto tiempo? Pensó, con un dejo de molestia. Era la primera vez que bajaba la guardia y le escribía primero. ¿Terminaste tu trabajo? ¿Cuándo regresarás? Envió el mensaje, pero no obtuvo respuesta. Inquieta, miró el reloj, eran las 11 de la noche. Suspiró aliviada, pensando, seguramente es tarde. Carlos no lo vio, dejó el teléfono a un lado, pero al mirar la mesa vio un papel. Extrañada, lo levantó, solo contenía unas pocas palabras, pero cada letra golpeaba su corazón como un martillo. Camila, terminemos, me voy a casa a casarme. No podía creer lo que veía. Volteaba el papel una y otra vez, esperando encontrar otra línea. ¿Acaso te asusté? Solo bromeaba. Seguramente me reprocharía. ¿Cómo puedes bromear con el tema de un divorcio y un matrimonio? Pero no. Tras revisar varias veces, las palabras seguían intactas, exactas, sin faltar ni sobrar nada. Carlos, parece que lo dice en serio. Los ojos de Camila se enrojecieron de inmediato. Temblorosa, tomó el teléfono, fotografió el papel y estaba a punto de exigir. ¿Qué significa esto? Pero al enviar la foto, apareció un signo de exclamación rojo en la pantalla. Debajo de la imagen, un mensaje pequeño decía, el destinatario ha bloqueado a personas desconocidas. No eres amigo del destinatario. Por favor, envía solicitud de amistad, solo podrás chatear después de ser verificado. Su mente quedó en blanco. Después de un largo rato reaccionó. Me borró, aturdida, temblorosa, marcó mi número para llamar. El tono sonó un instante. Luego cambió a mensaje de voz. El número marcado está ocupado. Al intentarlo de nuevo, directamente no se pudo conectar. Había sido bloqueada. Camila no lo entendía, solo se preocupaba un poco por Migure. ¿Y esto sería motivo para ser medida así? Ella misma había explicado, Migure es hijo de su maestro. Tras la muerte del maestro, su ánimo no estaba bien. ¿De qué estaba yo enfadado entonces? Además, esta vez ella fue con Migure. ¿No era lo que yo había aceptado? ¿De qué estaba enojándome ahora? Hasta este momento, Camila seguía pensando que yo solo estaba molesto. De todas formas, Carlos me ama tanto que incluso permaneció en una ciudad lejana por mí. ¿Cómo podría realmente abandonarme y casarse con otra? Pero lo que no comprendía, esto no era irse de repente. Era que hasta ahora, ella recién se daba cuenta. Al no poder contactarme, preguntó en el grupo de la clase. Pero era muy tarde y nadie respondió. Regresó aturdida a su dormitorio. Al prepararse para lavarse, notó los regalos que yo le había dado con alegría. Nunca los había usado. Los objetos a juego guardados al fondo del armario. Ahora también habían desaparecido. Se recostó en la cama, mirando el techo, con la mente hecha un lío. ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo pudo Carlos irse de repente? Seguro solo está molesto. Mañana iré a buscarlo. Pediré disculpas. Lo consolaré. Volverá. Camila no estaba segura. Pero en este momento, aparte de esperar, no podía hacer nada más. Pasó la noche en vela, dándose vueltas en la cama, mirando de vez en cuando el teléfono, esperando alguna respuesta. Al mediodía siguiente, finalmente llegó un mensaje. El remitente en el grupo era Yamal. Camila lo abrió emocionada. Era una foto. Pero al verla con claridad, fue como si un rayo la hubiera alcanzado. Una foto de boda. El hombre con traje blanco, sonriendo suavemente a su esposa. Era Carlos. Y la mujer abrazada a él, tomando su cintura, con la mirada llena de amor. No era ella. Se quedó paralizada, la mente en blanco, sin saber dónde estaba. Ting, apareció otro mensaje. ¿Buscando a Carlos? Ya volvió a su ciudad para casarse. Dicen que la boda será la próxima semana. ¿No es perfecta la novia para Carlos? La boda se celebraría la próxima semana. Un mensaje tras otro hicieron que Camila se sintiera aturdida, sin saber cómo reaccionar. No puede ser. ¿Cómo puede Carlos casarse así con otra persona? Además, él acababa de regresar a casa. Aunque quisiera casarse, el tiempo no podría acelerarse tanto. Seguramente todo esto era una farsa. Solo quería hacerla enojar, esperando que ella viniera a consolarlo. Al pensar eso, su ánimo se recompuso rápidamente. Deslizó los dedos sobre la pantalla del teléfono. Dudó un instante, y finalmente envió un mensaje a Yamal. ¿Sabes dónde está Carlos ahora? Camila había planeado ir a buscarlo directamente. Habían pasado 4 días desde que él se fue. Seguramente ya estaba impaciente por verla. Pero al intentar comprar el boleto, de repente recordó, no tenía idea de dónde vivía realmente él. Al ver el mensaje, Yamal casi echa humo por la rabia. Por fin entendía por qué Carlos había querido tanto a Camila durante todos esos años. Cómo después de casi convertirse en pareja, de repente había decidido marcharse. 6 años juntos, y Carlos lo había dejado todo para quedarse en Aichen por ella. Y ahora, ni siquiera sabía de dónde era su lugar de origen.
Incluso se dice que antes, para salvar a otro hombre, ella misma había empujado a Carlos hacia los matones. Aunque alguien la protegiera en secreto. ¿Qué importaba? En su corazón, Carlos nunca había sido la primera opción. Yamal, furioso, escupió mentalmente y respondió con tono seco. ¿Para qué preguntas eso? ¿Quieres robarle el novio? Ahórrate eso. No sabes apreciar a quien tienes a tu lado. ¿Y ahora qué más piensas hacer? Así que, por favor, aléjate un poco de Carlos. Camila frunció el ceño con fuerza. Al no poder obtener información de Yamal, decidió actuar por su cuenta. 3 días antes de la boda, recibí una llamada inesperada. Como había bloqueado a Camila, al ver un número desconocido en la pantalla no pensé mucho y contesté. Pero en el instante siguiente, ya me arrepentí. Carlos, te he estado buscando por mucho tiempo. Por fin me contestas. Al escuchar su voz, quise colgar de inmediato, sin decir palabra, pero Camila parecía prever mi reacción y habló apresuradamente. No cuelgues, sé que últimamente te he hecho enojar. Dime dónde estás, voy a buscarte, ¿de acuerdo? Intentaba suavizar su voz, como si sinceramente quisiera disculparse. Hasta que del teléfono surgió otra voz, dulce pero con un toque de reproche. Cariño, ¿de quién es el teléfono que tardaste tanto en contestar? Al escuchar la palabra, cariño, Camila sintió un golpe como un rayo. Pero lo más increíble fue que yo no lo negué, sino que respondí con naturalidad y firmeza. Nadie, no importa, no importa. Solo esas 3 palabras hicieron que sus oídos zumbasen, como si el mundo se derrumbara. Ni siquiera se dio cuenta de que yo ya había colgado. En su mente apareció una escena reciente. Cuando dejé el teléfono olvidado en la sala, ella vio una llamada guardada bajo el nombre, esposa. En aquel momento lo ignoró, porque Migure le había dicho. Los chicos a veces guardan a sus amigas como, esposa, solo por diversión. Pero ahora, todo tenía sentido. Esa persona no era ninguna amiga. Era la mujer que acababa de hablar conmigo. La ira dejó a Camila aturdida. Pero en ese momento no podía hacer nada. No hacía falta pensar, el número seguramente sería bloqueado después. Sin embargo, su interior gritaba, yo aún no acepté la ruptura. ¿Con qué derecho puede ir a buscar a otra? ¿Acaso este amor lo decidía solo yo? ¿Decido querer y empezar, y luego decir que no y terminar? La mirada de Camila se volvió sombría. Solo pensaba en una cosa, no se rendiría. Inmediatamente fue a buscar al presidente de mi clase de la universidad. Obtuvo mi dirección y se preparaba para salir. Pero justo entonces, sonó el teléfono. Camila miró la pantalla. 2 grandes letras, Migure. Dudó un instante, y finalmente se dirigió hacia él. Pensó, no importa, resolveré esto rápido y luego iré directamente a buscarlo. No dejaré que Carlos se case con otra. Lo que Camila no esperaba es que esta demora se prolongara 3 días. Cuando terminó de atender lo de Migure, descubrió que ya era el día de mi boda. 3 días pasaron rápido. Mi boda con María se celebró en un hotel cercano a casa. Aunque el tiempo era corto, no hice nada de manera apresurada. Fotos, banquete, vestido de novia, anillos, habitación nupcial, todo estaba perfectamente preparado. Como novio, prácticamente no tuve que preocuparme por nada. El día de la boda, María y yo llegamos temprano al hotel para cambiar vestuario y maquillaje. Ella dejó que sus padres se encargaran de recibir a los invitados. Y permaneció a mi lado, observándome pacientemente frente al espejo. La veía mirarme sin pestañear, y mi curiosidad me hizo preguntar, ¿tanto te has preparado, incluso antes de que yo regresara? Ella aclaró la garganta y desvió la mirada. Claro que no, lo he preparado desde hace mucho. La habitación nupcial, el vestido, los anillos, todo estaba listo. Si te hubieras casado con otra, estas cosas nunca habrían salido. Pero si te casas conmigo, justo en ese momento, las traeré frente a ti. Lo demás lo preparé solo después de que dijiste que querías cambiar de novia. Aunque María no lo dijo directamente, la forma en que parpadeaba me dio la respuesta. Pero eso también despertó mi curiosidad. Admitía gustarle, pero nunca dijo desde cuándo. Siempre me hacía sentir que había algo que aún no sabía. Si ella hubiera mirado en ese momento, habría visto mi expresión atónita. Sabía que estaba pensando tonterías justo en ese instante. Justo entonces, la maquilladora terminó con el novio. Mientras guardaba las cosas, sonrió. Tu chico es perfecto, no necesita mucho maquillaje. En mis más de 10 años de carrera, esta es la vez que he maquillado a un novio más fácil y relajado. Al escuchar esto, María se acercó y me dio un ligero beso en los labios. Un contacto breve, pero suficiente para que mi rostro se ruborizara de inmediato. Su mirada se llenó de satisfacción. Al ver mi timidez, sonrió ampliamente. Claro, hay que ver de quién es el esposo. Inmediatamente le di un ligero golpe en la cabeza. María se llevó las manos al cráneo y gritó. Cariño, ¿quieres matar a tu esposa? Me asusté, creyendo que había aplicado demasiada fuerza. Justo cuando intenté verificar, ella me abrazó fuerte, con voz suave y mimosamente. Cariño, ¿por qué todavía me llamas por mi nombre completo? Ella fingía sumisión, con un gesto exagerado que me hacía enojar hasta sacar los ojos de las órbitas. La maquilladora, al ver nuestro alboroto, no pudo contener la risa. Nos dio unas indicaciones para no arruinar el maquillaje y salió de la sala de descanso.
dejando el espacio para nosotros, los recién casados. Seguimos haciendo ruido un rato más, hasta que se acercaba la hora de la ceremonia. María salió de la sala de descanso unos pasos antes que yo. Justo entonces, el teléfono que había dejado a un lado sonó. En la pantalla apareció un número desconocido, sin nombre guardado. Mi primera reacción fue pensar en Camila, y por instinto quise colgar. Pero no mucho después, ese número volvió a llamar. Pensé que no todas las llamadas desconocidas eran de ella. Y no tenía por qué esquivar todas las llamadas desconocidas solo por Camila. Así que contesté. Al otro lado, efectivamente, se escuchó una voz extraña. Hola, disculpe, ¿es usted Carlos? Respondí con un sí, sin decir nada más, esperando que explicara la razón de la llamada. Al confirmar mi identidad, la voz habló directamente. Aquí habla el departamento de urgencias del Hospital Sevilla. Su novia, Camila, ha sufrido un accidente de tráfico por exceso de velocidad. Actualmente su situación no es muy buena. ¿Podría venir al Hospital Sevilla de inmediato? Me quedé atónito un segundo antes de reaccionar. ¿Había oído bien? ¿Camila había ido a Sevilla? ¿Y además tuvo un accidente por exceso de velocidad? Carlos, sigue ahí. La voz del enfermero me devolvió a la realidad. Abrí la boca, pero decidí rechazar directamente. Lo siento, ya he terminado con ella. Además, hoy me caso y no tengo tiempo de ir. ¿Podría comunicarse con otra persona? Tras decir esto, colgué, aunque sospechaba que la razón de que Camila estuviera en Sevilla tenía que ver conmigo. Como dije antes, ya habíamos terminado. Lo que le suceda no me concierne. Y ciertamente no le faltan personas a las que pueda recurrir. Al quedar solo el tono de llamada cortado, la enfermera encargada se mostró incómoda. Justo en ese momento, llegó el doctor, preguntando si ya habían contactado con la familia. La enfermera negó con la cabeza y continuó llamando. ¿Quién lo hubiera imaginado? El número que la paciente había anotado como novio. Resultó que no solo habían terminado, sino que el hombre incluso estaba celebrando su boda. Tras una hora, lograron comunicarse con los padres de Camila. Al enterarse del accidente de su hija, al quedar sus piernas fuertemente comprimidas, con necrosis nerviosa que obligaba a la amputación, y su brazo derecho cortado por fragmentos de vidrio. Aunque la atención de urgencias evitó que la situación empeorara, en el futuro probablemente no podría levantar peso ni realizar trabajos delicados. Los padres de Camila, como si los hubiera alcanzado un rayo, compraron boletos de avión inmediatamente hacia Sevilla. Tras contactar a la familia y recibir su consentimiento, el doctor pudo preparar la cirugía con tranquilidad. Mientras tanto, en la boda, los invitados llenaban el lugar. María, con su vestido largo que barría el suelo, avanzaba hacia mí sobre el escenario. Aunque antes, mi abuelo siempre decía que esperaba que su nieto encontrara pronto a alguien para confiarle la vida. Cuando llegó ese día, no pudo contener las lágrimas. Abuelo, ¿por qué lloras? Hoy es un día de felicidad, le dije. Aunque dije eso, al ver sus ojos enrojecidos, no pude evitar emocionarme. Aún así, me esforcé por sonreír. Además, nuestra casa nupcial no está lejos, aunque nos hayamos casado. Siempre podemos venir a visitarlo. ¿Verdad? Al ver las lágrimas en mis ojos, mi abuelo me dio palmaditas. Está bien, no lloraremos, nadie llorará. El camino del escenario parecía tan largo. Y sin embargo, en este momento, se sentía corto. Al vernos tomar las manos, me dio consejos con voz lenta y significativa. Carlos, cuida bien de María, ámense y permanezcan juntos toda la vida. Había dicho que no lloráramos, pero al final su voz se quebró. El tiempo no perdona a nadie. En un abrir y cerrar de ojos, se había convertido en un anciano. Y aquel niño que solía estar en sus brazos, travieso y alegre, ya había crecido y estaba a punto de casarse. María asintió solemnemente, sosteniendo mi mano con firmeza. Con mirada dulce, no se preocupe, cuidaré bien de Carlos. No defraudaré sus expectativas, ni a Carlos. Entre los votos de todos los invitados, intercambiamos los anillos y nos convertimos oficialmente en marido y mujer. Carlos, finalmente me caso contigo. Ese mismo día por la tarde, Migure y los padres de Camila llegaron al Hospital Sevilla. Al ver a su hija inmóvil en la cama, la madre de Camila lloró desconsolada. Una hija tan destacada, joven y ya subdirectora médica. ¿Cómo podría volver a estar en un quirófano ahora? Una semana después, Camila finalmente despertó. Al abrir los ojos, vio a sus padres y a Migure a su lado. Pero no vio a la persona que más esperaba. Papá, mamá, ¿visitaron a Carlos? ¿Vino a verme? Apenas recobraba la conciencia tras la grave lesión. Respiraba débil y sus palabras eran entrecortadas. Al escuchar eso, los padres de Camila sintieron una punzada en el corazón, intentando no decir la verdad. Como resultado, Migure, con los ojos enrojecidos, se desplomó junto a la cama llorando. Y le mostró las redes sociales con voz llena de celos. Tú estás así por él. Y todavía piensas en él. Estos días él estaba ocupado casándose y disfrutando su luna de miel. Viviendo feliz. ¿Cómo vas a seguir recordándolo? Migure no quería que Camila siguiera enredada conmigo. Por lo que no dudó en cortar toda esperanza de golpe. Solo que Migure olvidó algo. Camila acababa de despertar. Y su corazón no estaba listo para estímulos tan fuertes. Antes de que sus padres pudieran detenerla, ella ya vio las imágenes del accidente.
Publicación en el círculo de amigos de Carlos. Ella miraba fijamente el teléfono. En la pantalla aparecía el nombre, Carlos, junto a un certificado de matrimonio rojo con el nombre de María. Sus ojos estaban enrojecidos, y el corazón de Camila se llenó de incredulidad. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Realmente se ha casado con otra? Si es así, ¿es posible que él pueda soltar tan fácilmente lo que había entre ellos? Si es así, ¿qué significaron entonces estos 6 años juntos? No entendía, ni se atrevía a aceptar la realidad. Intentó incorporarse para ir a buscar a Carlos, pero el movimiento hizo que su cuerpo se paralizara por completo. Camila vio las horribles cicatrices en sus muñecas. Su corazón se hundió por completo. Sus ojos rojos, su mano derecha se movía con torpeza, y sus piernas no sentían nada. Apenas pudo incorporarse, todo su cuerpo temblaba, levantó la mano para apartar la manta. Pero sus padres la sujetaron inmediatamente. Sus miradas estaban llenas de dolor, negando con la cabeza sin cesar. ¿Acaso aún no lo entendía? Ella era médico y, durante el accidente, no había estado completamente inconsciente. Camila había visto sus heridas en ese momento. Solo que, al despertar, su mente intentaba protegerla de la verdad. Con la voz entrecortada, solo miraba a sus padres, ignorando a Migure que estaba a un lado. Papá, mamá, mis piernas, mis manos, ¿siguen intactas? Pero ellos guardaban silencio, sosteniendo la manta firmemente, no la dejaban apartarla. La madre de Camila, emotiva, dejaba caer lágrimas grandes y pesadas. Tras un momento de forcejeo, Migure comprendió que algo estaba mal. Guardó su teléfono en silencio y dijo con voz suave: Camila, no pasa nada, vas a mejorar, siempre estaré a tu lado. Pero antes de que terminara la frase, Camila estalló en rabia y frustración contra él. Lo empujó con fuerza. Migure cayó hacia atrás, golpeándose la nuca contra la silla y cayendo al suelo. Pero esta vez, eso no la hizo sentir más alivio. Si no eres tú, entonces ¿cómo puede Carlos dejarme? Si no eres tú, ¿cómo puedo haber llegado a esto? Lárgate, fuera de mi vista. El grito desgarrador hizo que Migure sintiera como si le sangrara el corazón. Se puso pálido, pero se mantuvo firme y no se fue. Al escuchar esto, los padres de Camila cambiaron de expresión. ¿Qué significa esto?, dijeron. Camila, al ser descubierta, quedó paralizada. Mucho después, finalmente se relajó y, entre sollozos, relató todo lo ocurrido en los últimos días. Sus padres, tras escuchar, cambiaron de expresión varias veces y sacudieron la cabeza decepcionados. Desde pequeña, nunca nos has dado tranquilidad. Pero ahora, ¿por qué haces algo tan imprudente? Camila no respondió, solo cubrió su rostro con las manos, sollozando. Ni ella misma entendía por qué había hecho todo eso. Solo pensaba que amaba a él, y por eso no podía dejarlo. La madre de Camila la miraba con dolor, pero no pudo evitar reprochar a Carlos. Aunque todo esto es culpa tuya. Al menos, fue por querer verlo. Y aún así, ha sido demasiado cruel. Camila quiso replicar, pero las palabras se atascaban en su garganta. No pudo evitar pensar, es cierto, he llegado a esto, y él ni una vez vino a verme. En ese momento, Migure sacó un anillo, con voz ronca, como aprovechando la última oportunidad. Camila, cásate conmigo. Quiero casarme contigo y cuidarte toda la vida. Una frase que sorprendió a todos en la habitación. Camila quedó en blanco y, sin pensar, dijo: no puedo casarme contigo. Al verla negarse, Migure se arrodilló, suplicando a los padres de Camila: por favor, déjenla casarse conmigo. Pero desde la cama, Camila gritó entre lágrimas: no me casaré con él. Camila permanecía en la cama con los ojos cerrados. Ignoraba los consejos de sus padres, dejándolos impotentes. ¿Por qué eres tan obstinada? Migure, después de todo, te quiere. Ahora que estás así, ¿acaso no necesitas a alguien que te cuide? ¿Todavía quieres esperar a ese tal Carlos? Se ha casado con otra. ¿Y tú aún esperas? Camila entendía lo que decían sus padres. Pero en su corazón había un poco de rencor. Antes pensaba que lo que sentía por Carlos era solo un hábito. Pero al verlo realmente irse, realmente casarse con otra, su corazón sangró y le dijo: lo amo y no puedo estar sin él. Pero también era cierto lo que había dicho antes, Carlos ya se había casado. Seguir esperando era inútil. Camila apretó las manos hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sin embargo, no podía pronunciar la palabra sí. ¿Cómo aceptar el destino? Solo un poco más, y podría estar junto a Carlos en el altar. ¿Por qué? ¿Por qué todo terminó así? Carlos no tenía idea de estos pensamientos. Después de la luna de miel, él y María regresaron a Sevilla. Al inicio de septiembre, las escuelas recibían a los nuevos estudiantes. El día de la inauguración, María estaba en la puerta, yo me agaché para abrocharle el botón de su blusa. Ella levantó la cabeza, mirándome con cariño. Finalmente, su pequeña mano tocó suavemente mi pecho. Sonreí, complacido. Listo. No entiendo por qué insistes en vestirte tan formal. Con ropa normal habría bastado. María negó con la cabeza, mostrando desacuerdo. Se señaló la mejilla, cuando la miré de reojo y la besé allí suavemente. Ella respondió feliz. Así todos mis colegas y alumnos pueden ver lo talentoso y hábil que es mi esposo. Varias veces quise replicar, pero al final, un poco molesto, la empujé hacia la puerta.
Vamos, ve a la escuela. No sé si Sevilla se arrepiente de tener a una profesora como tú. María sonrió y levantó las cejas con orgullo. Deberías sentirte afortunado. Soy una graduada excelente y también una docente destacada. Está bien, ya sé que eres excelente. Nuestra gran profesora. Apresúrate, no queremos que los alumnos lleguen a tiempo y la profesora llegue tarde. María salió de la puerta mientras reía, sin notar el desdén en mi empujón, pero completamente satisfecha. María se giró y se fue. Recientemente circulaba un rumor en la ciudad. La persona famosa que siempre sonríe como si no sonriera. Se ha casado. Sí, su ánimo era mucho mejor. Cada día reía hasta que las comisuras de sus labios casi llegaban a la nuca. Yo no supe nada de esto hasta que fui a Sevilla a buscarla. Desde que se casaron, prácticamente todos los días presumía su anillo de bodas. ¿Por qué te ves tan elegante hoy? Ah, porque a mi esposo le gusta así. ¿Dices que la caja de almuerzo huele bien? Por supuesto, mi esposo cocina de maravilla. ¿Qué planes para mañana? Obvio, salir a una cita con mi esposo. En ese entonces, yo y todos los demás aún no sabíamos nada. Solo pensaba en buscar un nuevo trabajo. Justo entonces, se oyó un golpe en la puerta. Me levanté con curiosidad y fui a abrir. El repartidor confirmó el nombre del destinatario y me entregó un paquete. Firmé y lo llevé a mi habitación para abrirlo. Dentro solo había una tarjeta roja. La saqué y al abrirla, lo primero que me llamó la atención fueron dos nombres en la parte superior. Camila, Migure. Así que seguían juntos, después de todo. Solo que, no entendía la intención de enviármela. Presumir, o hacerme saber que, aunque me hubiera ido, ella podía encontrar a alguien más. Pero, ¿qué tenía que ver conmigo? No me importaba con quién quisiera casarse ahora. Dejé la invitación a un lado y seguí ocupado con el trabajo. Hasta que María regresó por la tarde. Vio la tarjeta en el suelo y la levantó. ¿De quién es esta invitación? De mi ex. Bastante rápida. Ella la abrió por curiosidad y al ver los nombres, arqueó ligeramente una ceja. Me sentí un poco avergonzado y tomé la tarjeta de sus manos, dispuesto a tirarla a la basura. No hace falta prestarles atención. Pero inesperadamente, ella levantó la mano y la esquivó. Su rostro mostraba una sonrisa traviesa y en su voz había alegría. Si de verdad nos invitan con tanto empeño, vamos a ir a ver. También quería saber, al enviar la invitación ahora, ¿qué sentimientos tendría Camila? La boda estaba programada para el mes siguiente, mucho más apresurada que la fecha que María y yo habíamos planeado. Pero el efecto final, no fue como esperábamos. Nunca imaginé que volvería tan pronto a este lugar. Aún así, con María a mi lado, había muchas personas en la fiesta que me conocían y sabían de mi pasado con ella. Hoy, al verme entrar del brazo de otra mujer, muchos cuchicheaban. Realmente no lo esperaba. Solo han pasado 3 o 4 meses. Antes parecía que iban a casarse. Y ahora, cada uno se ha casado con alguien más. La persona sentada a mi lado sonrió levemente. Entonces dime, ¿se habrán casado ya? El otro se quedó sin palabras por un momento. Pero luego, al pensarlo, también rió. Al principio escuché que Carlos se casó con otra. Y pensé que había cambiado de opinión. Pero ahora parece, tal vez fue porque estaba demasiado dolido. Otro intervino en la conversación. Y su comentario despertó el interés de ambos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se dice que la boda de Camila fue tan apresurada. Porque llevaba más de 2 meses de embarazo de Migure. 2 meses. Eso significa, que justo cuando Camila se separó de Carlos. Claro, ¿no fue cuando Carlos publicó lo del cambio de novia? Quizá todo se deba a eso. El murmullo no era fuerte. Pero estando cerca, podía escuchar vagamente. Entre eso, estaba la noticia de que Camila estaba embarazada. Reí con desdén. No me extraña que me enviara la invitación. Así que era por eso del embarazo. Solo 3 meses de diferencia. Recordé que antes habían hablado de fertilización in vitro. En aquella ocasión me mintieron, diciendo que el doctor había fallecido. Así que, ya no estaban haciendo fertilización in vitro. María apretó suavemente mi mano. Me giré y vi su rostro preocupado y a la vez algo dolido. Sonreí, sacudí la cabeza y le hice un gesto para que no se preocupara. Luego le hice un gesto para que bajara la cabeza. Ella no entendía del todo, pero obedeció. En ese instante en que bajó la cabeza, su mejilla rozó algo suave. De repente abrió los ojos de par en par y me miró. Yo ya había girado la cabeza hacia otro lado, solo que las orejas le ardían de rubor. En ese momento, tampoco estaba tranquilo por dentro. No muy lejos, Camila absorbía todo con la mirada. Su corazón estaba lleno de confusión. Al ver nuestra situación actual, ni siquiera podía consolarse pensando. Solo elegía otra por despecho. No, parecía que yo realmente me había encariñado con esa otra persona. Aceptaba su existencia, incluso deseaba acercarme a ella activamente. No era como cuando amaba a Camila. Antes, ella siempre esperaba a que yo la buscara. Ahora, los dos avanzamos juntos, dejando el pasado atrás. Yo realmente estaba avanzando hacia un futuro sin ella. Y ella, seguía atrapada en el pasado con respecto a mí. Migure siguió la mirada de Camila y también vio. En un instante, vio que María y yo inclinábamos la cabeza, susurrando entre nosotros. A nuestro alrededor, todo estaba lleno de burbujas rosas.
Muy diferente, a la relación de apariencia amable pero con resentimiento entre él y Camila. Completamente diferente. Migure trataba de contenerse al máximo. El rencor lo inundaba, pero forzó una sonrisa hacia Camila. Ya casi es tu turno en el escenario. Voy a prepararme. Dicho esto, empujó la silla de ruedas de ella. Su mirada se quedó atrapada en él por un largo momento, sin querer apartarse. Camila no sabía si esta sería la última vez que podría verme. Solo sabía que, después de la boda de hoy, ya no habría ninguna posibilidad entre nosotros. Bajó la cabeza, mirando sus piernas vacías y la profunda cicatriz en su brazo derecho. La tristeza le invadió como una marea. Su corazón estaba lleno de pensamientos, pero ni siquiera tuvo el valor de pedirle a Migure que la acercara hasta mí. Se había convertido en una persona completamente discapacitada. Incluso sin esta boda, incluso si yo no me hubiera casado con otra, seguramente, yo ya no sentiría afecto por alguien en su condición. Sentí su mirada y levanté la cabeza, viendo que Migure empujaba a Camila. Me quedé atónito, sin imaginar que estaría en silla de ruedas. ¿Fue por aquel accidente de coche? ¿Las lesiones eran tan graves? Recordé que, después del accidente, parecía que no se sabía nada más de ella. Nunca pensé que al volver a verla, todo habría cambiado tan dolorosamente. No podía decir si tenía otras lesiones. Pero entendía que, con ese estado, probablemente no podría volver a ser médica. Dentro de mí, un atisbo de pena. Solo habían pasado 3 meses. Y su vida había cambiado tanto. Camila en el escenario mostraba un semblante sombrío. No había alegría de boda en su rostro, sino como alguien que debe una gran suma y no puede pagar. Cuando Migure se enteró de que Camila estaba embarazada, también se sorprendió, pero su instinto inicial fue querer que ella abortara. Porque aunque Camila ya se había separado de mí, él aún podía ver que en su corazón, todavía estaba yo. En esta situación, Migure quería usar al bebé para atar a Camila. Sin darse cuenta, se hacía daño a sí mismo. Además, ella ya estaba en este estado. La esposa del profesor James también estaba preocupada, temiendo que Camila cambiara de opinión. Lo que más le sorprendió fue que ella hubiera accedido a celebrar la boda. En ese momento, en el lugar de los hechos, la esposa del profesor James trataba de mantener la calma y aparentar naturalidad. Colocó la mano de Migure sobre la de Camila, esperando que tratara bien a su hijo. Pero Camila no extendió la mano, ni respondió, cuando el rostro de la esposa del profesor James empezaba a mostrar desagrado. Migure salvó la situación. Avanzó él mismo, empujando la silla de ruedas de Camila frente al sacerdote. Aunque algo inesperado, por suerte todo siguió el orden de ensayo. Por el estado de Camila, muchos pasos se simplificaron, pero la entrega del anillo no podía omitirse. El niño portador de las flores presentó el anillo de bodas. Migure lo tomó y cuando estaba a punto de colocárselo a Camila, ella se quedó atónita al mirar el diamante. Ese, ya no era el anillo que ella y yo habíamos elegido para nuestra boda. Finalmente, la boda se llevó a cabo. Pero el novio ya no era yo. Migure extendió la mano. Su sonrisa estaba a punto de congelarse. Escuchó cómo ella pronunciaba suavemente un nombre. Carlos, ¿aceptas casarte conmigo? Su sonrisa se quebró de inmediato. Pero ante tantas miradas, no podía retirarse con dificultad. Forzó otra sonrisa, aún más grotesca que el llanto. Y murmuró, es hora de entregar el anillo. Camila reaccionó y recibió el anillo, que le quedó justo en el dedo anular. Yo estaba sentado en la grada, observando su desconcierto, y no podía entenderla cada vez más. Tal vez, cuanto más inaccesible, más provoca emoción, y quien es amado, tiende a dependerse y no valorar. Cuando la amaba, nunca sentí su amor en sus reacciones. Consideraba mis cuidados como algo obvio, y su ternura estaba destinada a Migure. Ahora, ella logró su deseo, casándose con Migure. Yo elegí irme, y aún así, ella pretendía lamentar su antiguo amor. ¿Para quién? Al pensar en esto, recordé aquella reunión de clase. Si esperas, te decepcionas. Si no esperas, recibes. Yo esperaba estar con Camila, construir una nueva familia juntos. Pero cada vez, el primero en ser abandonado era yo. Casarme con María inicialmente solo era para satisfacer al abuelo. Pensé que bastaba con ser un matrimonio respetuoso, sin expectativas. Pero María me dio un amor completo. Mi deseo se cumplió. El amor eterno de Camila, viendo su expresión ahora, también parece cumplirse. Pero no sentí que fuera amor. Entre ella y yo, era como un hábito, acostumbrada a que yo la persiguiera, acostumbrada a suplicar sin recibir respuesta. Por eso, al irme, ella dice que me ama. ¿Quién creería eso? No vi toda la boda. A mitad, María se sintió mal y nos fuimos. Pensé que sería por el calor del salón. Solo necesitábamos aire fresco. Pero afuera, ella vomitó aún más. Aunque decía que estaba bien, la llevé al hospital preocupado. De urgencias, la trasladaron a ginecología. El médico preguntó de nuevo, ¿cuándo fue la última menstruación? La pregunta nos sorprendió a ambos. Resultó que su menstruación se había retrasado medio mes. ¿Antes se había retrasado tanto? Preguntó el doctor. María negó con la cabeza. Antes no era tan exacta, pero nunca había retrasado tanto. Para asegurarse, se hizo una prueba. Al confirmar que estaba embarazada de 4 semanas, aún le parecía irreal.
Carlos, estoy embarazada de verdad. Ella me tiró del rostro. Me besó apasionadamente y sonrió con los ojos entrecerrados. Esposo, vas a ser papá. El beso me tomó por sorpresa. Mis mejillas se sonrojaron de inmediato. Y la aparté. ¿Qué haces? Estamos en el hospital. Afortunadamente, en la sala no había mucha gente. Y no llamamos la atención. Esta vez, nadie quería quedarse más en Pamplona. Compramos boletos de avión inmediatamente de regreso a Sevilla. Al llegar, María subió al piso y anunció la buena noticia a sus padres. Me apresuré a casa para dar la buena noticia a mi abuelo. Al entrar, la habitación estaba en silencio, mi alegría no recibió respuesta. Un vacío se abrió en mi pecho. Rápidamente empujé la puerta del dormitorio y lo vi caído en el suelo. No reaccionaba, sin importar cuánto gritara su nombre. Temblando, saqué mi teléfono. Primero llamé al 911 para pedir una ambulancia. Y luego a María. Abuelo se desmayó, mi voz temblaba con lágrimas, apenas dije esas 4 palabras. María bajó corriendo. Esperamos juntos la ambulancia y fuimos al hospital. Mientras esperábamos fuera de urgencias, María me abrazó mientras lloraba, susurrando palabras de consuelo. El abuelo estará bien, tranquilízate, si no, él se preocupará al despertar. Sabía que no debía alterarme demasiado. Pero solo pensar en abrir la puerta y ver a mi abuelo inmóvil en el suelo. No podía contener mis emociones. Lloraba mientras hablaba con mis suegros. Ambos se sentían algo culpables. Antes, cuando el abuelo estaba solo en casa, solían ir a ayudarlo. Nunca imaginaron que bastaría un día para que pasara algo así. Cuando la luz del quirófano cambió a verde, el doctor salió, acostumbrado a ver a los familiares llorar. No parecía sorprendido. Menos mal que lo trajeron a tiempo, la emergencia fue un éxito. Pero su cuerpo es débil. Necesitará quedarse bajo observación un tiempo. Al escuchar esto, mis emociones se calmaron un poco. María me acompañó directamente a la habitación del hospital. Al tercer día, el abuelo despertó, me miró con una expresión de vergüenza, suspiró y suavemente secó mis lágrimas. Ya soy viejo, no me queda mucho tiempo. Solo un tropiezo y ha causado tanto alboroto. Tomé su mano arrugada y sacudí la cabeza sin cesar. Abuelo, no estás viejo, debes vivir mucho, mucho tiempo, para ver nacer al bebé, y estar junto a él mientras crece. Al escuchar la palabra, bebé, recuperó un poco de ánimo. Sonrió, ya voy a ser bisabuelo. Entonces debo esforzarme y vivir un poco más. Como dice Carlos, para ver nacer y crecer a mi bisnieto. Cuando María estaba embarazada de 7 meses, amigos en Pamplona trajeron la última noticia. Camila había sufrido un aborto. El bebé no sobrevivió pese al avanzado embarazo. Ella nunca quiso a Migure, solo aceptó el matrimonio por un error del pasado. Pero por eso, dentro de ella surgía una pequeña esperanza. Ahora que el bebé ya no estaba, tampoco tendría hijos con otra persona. ¿Significa eso que, aún podría pedirle perdón a Carlos? Pero el problema inmediato era divorciarse de Migure. Mientras más impaciente estaba, más se complicaban las cosas. Migure no quería divorciarse. Camila no podía iniciar la demanda. Y además su movilidad estaba limitada. Mientras Migure la trataba muy bien. Solo le quedaba esperar. 6 meses, demasiado tiempo. Y mientras esperaba, recibió noticias de que María había dado a luz a una niña para Carlos. Ese día, Camila ya no pudo soportarlo más. Compró el boleto más cercano hacia Sevilla. Cuando llegó al hospital, eran las 8 de la noche. Al verla tan agotada frente a mí, casi no la reconocí, hasta que su voz llamó mi nombre. Me quedé paralizado al darme cuenta de que esa mujer marchita era Camila, la renombrada doctora de Pamplona. Miré detrás de ella, sin ver a nadie más, y pregunté con curiosidad, ¿viene sola? Camila asintió, desde que perdió la pierna. Rara vez salía, esta vez, solo por querer verme, se escapó. Era la primera vez que viajaba sola tras quedar discapacitada. Durante el camino enfrentó muchas dificultades. La silla de ruedas no subía escaleras. La acera estaba bloqueada por pilares solo para peatones. Quedando atrapada, al subir pendientes, sin estar acostumbrada a la silla. Cada paso adelante implicaba retroceder 3. Pero todo ese cansancio desapareció al verme. En su interior había preocupación, pero en sus ojos brillaba una chispa de esperanza. Me miró y pronunció una frase que había guardado durante mucho tiempo. Carlos, no tuve un hijo con Migure. ¿Podrías perdonarme? Al decir esto, su silla de ruedas fue empujada desde atrás y resbaló hacia atrás. María pasó junto a mí con una expresión fría y se sentó a mi lado. Habló con calma, pero con voz cortante. Esta señorita Camila, ¿con qué derecho dices eso? ¿Como exnovia que traicionó a Carlos, o como esposa actual de Migure? ¿O es acaso una persona sin vergüenza, que intenta aprovechar su condición de discapacitada para ganar simpatía? Camila se quedó sin palabras ante lo que dijo María, sin saber cómo responder de inmediato. Pero María no dejó pasar el silencio de Camila. Al contrario, se atrevió a hurgar en la herida justo frente a mí. ¿Olvidaste que Carlos ya se ha casado conmigo? ¿A qué vienes a buscar al marido de otra en medio de la noche? ¿Quieres ser la tercera que se interpone en mi familia? Nunca pensé que Camila, la doctora más famosa del hospital número 1 de Pamplona, fuera alguien con tan poca integridad. Ah, claro, alguien que puede recurrir a la fertilización artificial antes de la boda.
y tener un hijo con otro. No es sorprendente que actúe así. El rostro de Camila cambiaba entre pálido y rojo. Finalmente, al ver que María decía cosas cada vez más duras, no pudo aguantar más y le interrumpió con un tono desagradable. Esto es asunto mío y de Carlos. ¿Qué tiene que ver contigo? Al escuchar esto, María sonrió con desdén, lista para continuar. Pero yo hablé primero. María es mi esposa. Si ella se enreda con mi marido, ¿cómo podría decir que no le concierne? Esta frase provocó reacciones totalmente opuestas en ambas. María se acomodó obedientemente a mi lado, mientras pensaba en lo especial que era escucharme llamarla esposa. No es fácil que lo haga en público, y menos aún para protegerme frente a una rival. Por otro lado, Camila palideció. Una sola palabra mía, a favor de otra, tenía más fuerza que todos los sarcasmos de María. Sus ojos reflejaban incredulidad y su voz se elevó. ¿Proteges a ella? Tú. Pero su voz se ahogó al ser interrumpida por el llanto de un bebé. Entonces Camila recordó por qué estaba allí. Había oído que María había dado a luz a una niña para mí. En ese momento se dio cuenta de lo estúpido que había sido su comportamiento. Y de lo tonta que había sido su frase. Yo, que momentos antes estaba enojado. Al escuchar el llanto de mi hija inmediatamente me calmé. Tomé a la bebé en brazos. La arrullé con ternura hasta que volvió a dormirse. Y de vez en cuando miraba a Camila, recordándole que ella misma había despertado a mi hija. Cuando la bebé dormía profundamente, la dejé suavemente en la cuna y me giré. Decidido. Este lugar no te recibe. Camila, por favor, vete. Ella se marchó del hospital en estado de shock. Afuera, la noche ya colgaba una luna llena. De repente, recordó la primera vez que me conoció. También bajo una luna llena. Ese día, yo sostenía en brazos a un gatito moribundo, buscando desesperadamente un hospital veterinario abierto sin éxito. Corrí a preguntar y sin levantar la vista. Choqué con ella. Al entender la situación, me acompañó a un hospital veterinario que aún estaba abierto. Pero finalmente el gatito no pudo salvarse. Estuve triste por mucho tiempo. Y ella silenciosamente estuvo a mi lado, entregándome un pañuelo. Desde ese día, empecé a acercarme a ella, diciéndole que me gustaba. Ella no aceptó, pero yo no me rendí. Finalmente, naturalmente, terminamos juntos. Pero después, debido a la salud cada vez más débil del profesor James, ella, por gratitud, dedicó más atención a Migure. El hijo del profesor, solo quería corresponder a la bondad. Nunca lo amó realmente. No pensaba en traicionarme, pero ingenuamente creía que nunca me iría. Y al final, llegamos a separarnos. El precio de su error no podía prolongarse demasiado. Fue mi culpa, pero me di cuenta demasiado tarde. Camila empujó su silla de ruedas y se alejó. Su figura delgada, sola y vacía por el pasillo del hospital. Frente a ella, Migure la esperaba. Al verla salir, sonrió. Camila, he venido a llevarte a casa. He llegado a este punto por ti. Nunca soltaré tu mano. Aunque muera, debo enredarme contigo hasta el final. Dentro del hospital, María observaba atentamente el rostro dormido de nuestra hija, con los ojos llenos de satisfacción. Suavemente le toqué el hombro. Y cuando levantó la cabeza, pregunté, ¿ya le pusiste nombre? No, el nombre formal lo quiere poner el abuelo. Y el nombre cariñoso lo pensaré yo. ¿Tienes alguna sugerencia? Asentí y pregunté, entonces, ¿cómo piensas llamarla? Ella vaciló, luego dijo sinceramente, había pensado varios, pero a mis padres no les gustaron. Yo solo podía sonreír y comprender por qué habían sacudido la cabeza. Si lo llamábamos así, nuestra hija podría sentirse acomplejada al crecer. Entonces será Ariana, decidió María inmediatamente. Aunque no es buena eligiendo nombres. Este al menos sonaba bien y no se podía equivocar. Al día siguiente, el nombre cariñoso Ariana quedó confirmado. Y el nombre formal, el abuelo Enrique, feliz de tener la responsabilidad. Investigó toda la noche y finalmente puso, Ariana Hammond. Me encantó ese nombre. Nadie volvió a mencionarlo de la noche anterior. Después de todo, lo pasado, pasado está, hay que mirar hacia adelante. Fin.